eh, el curso online es poder tener el acceso a la clase en cualquier momento, ¿ok? No solamente para los que están viendo la clase ahorita de manera online, sino también para los que están en la manera presencial, de tal manera de que si no pueden acudir a la clase en la mañana, pueden verla aquí en la noche, y si los de la noche no pueden llegar, entonces la clase ya queda grabada y yo les paso yo lo cuelgo en un canal de YouTube privado en la cual yo les paso el enlace y ustedes puedan ver la clase en cualquier otro momento. De tal manera que el acceso a la información va a estar garantizada totalmente. Si hay algún tipo de pregunta, no tengan eh, a esperar hasta el final para preguntarlo. Me pueden interrumpir, no importa que estemos grabando, todo queda grabado. Lo importante es que quede la dinámica de la clase como tal. Entonces, como le venía diciendo, vamos a hablar sobre el primer paso del ABC del sistema láser. Importante, no lo había dicho. En el curso aconsejamos y pedimos, ¿verdad? Preparar un caso para ser manejado con el láser. Ese caso, un caso puede ser un caso real, puede ser un caso hipotético, el que se quiera desarrollar, ok, pero la idea es que vaya llevando, o sea, en ese caso que usted se vaya a trabajar, se vaya llevando justamente los pasos a medida que nosotros vamos desarrollando las clases, de ir llevando cómo estaríamos trabajando el enlace con ese caso en específico, ¿ok? Por ejemplo, hoy pensará su caso, pero entonces, ¿cuál tipo de radiación llegará a utilizar? ¿Qué tipo de enlace voy a llegar a utilizar? ¿Qué longitud de onda voy a llegar a utilizar? ¿Ok? Y así vamos a ir construyendo paso a paso a medida que vamos avanzando de lo que debemos hacer en nuestra construcción de casos. Al final, con la idea de que al final todos se presenten los casos unos con otros y así enriquecemos la formación como tal. Este curso está nutrido, hay alrededor, estamos hablando de 16 personas, 17 personas, 16 médicos que están haciendo el curso, unos aquí en Valencia, otros en Maracay, y ahorita es en Maracaibo. ¿Maracaibo qué está usted? Este, Sí, Maracaibo. en la cual entonces todos nos nutrimos con todos en la presentación de esos trabajos, de esos casos como tal. Entonces, bueno, la primera parte, yo puse al final la última lámina, para echar para atrás, rapidito. Lo primero que vamos a estar viendo es justamente el principio fundamental del láser, que es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Y para empezar, vamos a hablar lo que es la radiación. Ok, la radiación, y esto es muy importante, ok, la radiación no es más que una energía, ok, que yo estoy enviando de un punto A un punto B en forma de una onda, ok. O sea, yo estoy enviando la energía del punto A hasta una punto A hasta una otra cierta distancia, pero con la característica que yo lo estoy enviando como una onda. Y una onda tiene la característica fundamental de que cuando se emite una onda, la onda crea todo un campo que inunda todo el espacio que está alrededor de donde está viajando esa onda, ¿ok? Supongamos que nosotros prendemos una luz, la luz emite una onda, la luz de hecho es una onda, e inunda todo el espacio alrededor creando un campo. Entonces, fíjate, esto es importante porque justamente si vamos a empezar por aquí, fíjate que lo que estoy diciendo es que lo que vamos a trabajar nosotros es con una radiación, o sea, vamos a trabajar con energía. Cuando yo estoy hablando de radiación, es que estoy hablando con una energía, o sea, quien vamos a estar entregando nosotros es energía, solamente que la vamos a estar entregando en forma de onda y esa onda nos crea ese campo. Y este campo de energía tenemos que tener muy claro en función, ¿okay?, de lo que se define como un concepto de campo. Tengan en cuenta, me gusta siempre utilizar el mismo ejemplo. El concepto de campo es como, para que lo puedas entender, es como un campo de fútbol. Todo lo que pasa dentro de un campo de fútbol es fútbol, independientemente de que tú tengas la pelota o no tengas la pelota.
El hecho que tú tengas la pelota es la generadora del juego, ¿ok? Pero no porque yo no tenga la pelota dentro del campo, en el momento que estoy dentro del campo, no porque no tenga la pelota yo en mi pie, no estoy jugando fútbol. ¿Ok? Nada más el hecho de estar dentro del campo de fútbol hace que yo sea que yo esté jugando fútbol. Y esto es importante sobre todo en términos de la protección, ¿ok? Porque si yo estoy dentro del campo electromagnético que va a crear el láser, efectivamente yo estoy utilizando el láser independientemente de que tenga el láser en la mano o no la tenga el láser en la mano. O sea que yo estoy dentro del campo de acción del propio láser. Eso desde el punto de vista de la seguridad. Yo utilizo un ejemplo. Imagínate que estuviéramos en un juego de fútbol, entonces el portero se va a poner los guantes cuando lo vengan a atacar. Porque mientras que están atacando su equipo, él no se coloca los guantes y él no está protegido. Pero cuando viene el equipo en contra, entonces ahora se va a armar para poder atajar la pelota y le metieron el gol. ¿Ok? Entonces justamente cuando estamos hablando en la parte de seguridad, tenemos que tener en cuenta que justamente un láser me crea todo un campo, ¿ok? Porque justamente esa es su propagación es en forma de una onda. ¿Y qué es una onda? Bueno, en este caso, nuestra radiación no es una radiación de fútbol, sino justamente es una radiación electromagnética. O sea, son campos eléctricos y magnéticos que están oscilando y que están propagándose la energía. Pero, ¿qué es una onda? Una onda no es más, ¿ok? Que una oscilación, y una oscilación, tú ves mi pantalla, ¿verdad? Tú ves la pantalla de mi cámara. Ok. Una oscilación, si vemos el lápiz, una oscilación no es más, ¿verdad?, que un movimiento alrededor del punto de equilibrio. Este lápiz está vibrando alrededor de un punto de equilibrio. Este es su punto de equilibrio. ¿Ok? Este está girando alrededor de ese punto de equilibrio. Esto es lo que se llama una oscilación. Y cada cierto tiempo el movimiento se repite. Y el tiempo en que el movimiento se repite, nosotros lo llamamos periodo. El periodo en que el tiempo se repite. Eso es física de por allá de bachillerato. ¿Ok? Pero si una oscilación se mueve en el espacio, o sea, si una oscilación echa para atrás, para adelante, o se mueve en el espacio, entonces esa oscilación es una onda. Significa, ¿ok?, que una oscilación, que una perturbación, que una onda no es más que una perturbación, una oscilación que se mueve en el tiempo y que se mueve en el espacio. Y así como cada cierto tiempo se repite, que llamamos periodo, también cada cierto espacio se repite. ¿Ok? Entonces, en realidad nosotros tenemos un periodo temporal, que le llamamos periodo, y tenemos un periodo espacial. O sea, a medida que pasa la distancia, él también se va repitiendo. Y ese periodo espacial en el cual la onda se repite va a ser para nosotros importante, porque eso es lo que vamos a llamar nosotros la longitud de onda. O sea, la longitud de onda de una radiación o de una onda no es más que la distancia en la que él se repite. ¿Y por qué es importante estos conceptos tanto de periodo como longitud de onda en el tema que nosotros estamos desarrollando? Porque justamente cualquier interacción que tenga la onda tiene que ocurrir en ese periodo o en esa longitud de onda. O mejor dicho, cualquier interacción que tenga la onda tiene que ocurrir en cualquiera de sus dos periodos, tanto temporal como espacial. ¿Qué quiere decir con esto, doctor? Que usted quiere, el lápiz está oscilando y va a interaccionar con el dedo, el dedo tiene que pasar suficientemente lento como para que choque. Porque si está oscilando lento y el dedo pasa muy rápido, no hay interacción. Y puede estar oscilando y puede estar pasando y no va a haber un tipo de interacción desde el punto de vista del tiempo. Lo mismo pasa con la longitud de onda. Si está el dedo colocado acá, ¿verdad?, y viene la longitud de onda y la longitud de onda es muy grande, pasa por un lado y no hay interacción. Entonces tiene que haber un cierto tamaño de esa longitud de onda de tal manera que venga vibrando y logre chocar. Entonces, si nosotros no hay una interacción con ese periodo o con esa longitud de onda, nuestra radiación, que más adelante la llamaremos láser, no va a interaccionar con nada. ¿Ok? Entonces, por eso es importante nosotros saber cuál es el tiempo de oscilación del láser y cuál va a ser
la longitud de onda del láser. Y por supuesto, vamos a ver más adelante, entonces que también tenemos que saber cuál es el tamaño con lo que va a interaccionar, para justamente tener esa relación entre el tamaño de la onda, la oscilación de la onda y el tamaño del elemento con que va a interaccionar en nuestro tejido biológico. Y justamente ahí es donde entra más adelante en la próxima clase, donde entra justamente la interacción de los parámetros físicos del láser para que entre en interacción con los parámetros físicos del tejido biológico que nosotros estamos estudiando. En este caso sería la piel como tal, el órgano que vamos a estar estudiando. ¿Ok? Por eso es importante la longitud de onda, por eso es importante el periodo, para conocer, ¿ok?, cuáles son los tamaños y en qué tiempo vamos a tener la depilación. El periodo es el tiempo en que se repite el movimiento, como lo tengo ahí en la lámina, y la frecuencia es el número de repeticiones de movimiento en un cierto tiempo, o sea, el número de veces que se repite el movimiento en un cierto tiempo. Si ese tiempo es de 1 segundo, a eso se le conoce como 1 hertz. 1 hertz es justamente el tiempo de repetir un movimiento pero en el tiempo de 1 segundo. Por ejemplo, yo puedo repetir el movimiento, hacer un movimiento de un aplauso en 1 segundo. Si yo veo el cronómetro en 1 segundo, ¿verdad?, y yo doy un aplauso en 1 segundo, sería ahí. O sería un aplauso de 1 hertz. Ahora, si yo coloco el 2 hertz para el aplauso, yo en 1 segundo tendría que meter 2 aplausos. ¿Ok? Si coloco 3 hertz en 1 segundo, tendría que meter 3 aplausos. ¿Ok? De tal manera que date cuenta que a medida que vamos aumentando la frecuencia, en realidad lo que estamos haciendo es que el movimiento sea más rápido. Pero cuando yo hice un aplauso de 3 Hz, ¿ok?, de 3 Hz, los 3 aplausos tienen que contener la misma energía de un solo aplauso. ¿Iba a hacer una pregunta? No, entendí. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque justamente cuando vayamos a utilizar el láser, uno de los parámetros que podemos manejar son la frecuencia. Y al aumentar la frecuencia, sencillamente estamos aumentando en la forma de entregar por el láser, pero cada pulsito me está dividiendo la energía que yo le estoy colocando como potencia. Entonces, si yo le coloqué 2 joules a 2 joules a frecuencia de 1 Hz, entonces en este aplauso hubieron los 2 joules. Pero si yo lo coloqué en 5 joules, en los 5 aplausos que estarán los 2 joules. Porque si lo coloqué a 5, en el primer aplauso en realidad tendré un quintavo de ese 2 entre 5 de la cantidad de energía que le estoy entregando. Entonces comienzan los rollos con los tratamientos. Es que como el paciente tenía dolor, le aumenté la frecuencia, ¿verdad? Sí, pero no le disparaste lo suficiente, porque le aumentaste la frecuencia para disminuir el dolor, pero no le entregaste la cantidad de energía suficiente para hacer el trabajo. ¿Ok? Porque al fin y al cabo aquí los tratamientos, vamos a ver más adelante que lo vamos a través entregando energía, a partir que la energía se acumule, de tal manera de poder hacer el trabajo. Ahí ya aquí. Ok. El otro elemento, que es la longitud de onda, es la distancia en el espacio donde el movimiento se repite. Repito, es la distancia en que el movimiento se vuelve a repetir, el periodo espacial. ¿Ok? Y bueno, y como sabrás, bueno, los láseres justamente no los ven y no nos reportan a partir de la longitud de onda, porque a partir de la longitud de onda es la que nos dice con quién van a interaccionar. De tal manera que con estos simples conceptos de radiación, ahora yo ya puedo definir, por ejemplo, físicamente lo que es la luz. ¿Ok? A partir de ahora, para usted la luz, cuando usted pregunte qué es la luz, la respuesta es: la luz es una radiación electromagnética con un rango espectral de 400 a 700 nanómetros. Vamos a entenderlo. La luz es una radiación, o sea,
La luz es algo que envía energía de un punto A un punto B, porque es una radiación electromagnética, en un rango espectral, o sea, cuyas longitudes de onda, o sea, que tengo varias longitudes de onda, por eso digo que es un rango espectral entre 400 y 700 nanómetros. 400 y 700 nanómetros es algo muy chiquito. Es 400 por 10 a la menos 9 metros. O sea que la luz logra interaccionar con elementos muy chiquitos de alrededor de 400 a 700 nanómetros. Para que tengan una idea del tamaño, el núcleo del átomo atómico del hidrógeno, del núcleo al primer electrón del orbital, son 10 nanómetros. Ok, si eso son 10 nanómetros y estamos hablando de 400, estamos hablando de 400 a veces, 40 veces esa distancia. Es una cosa chiquitica. O sea, que la luz logra interaccionar por su longitud de onda, o sea, la luz logra interaccionar, esto es lo que estamos hablando aquí con el dedo, con cosas de este tamaño de alrededor de 400 nanómetros. O sea, estamos hablando a nivel molecular. Inclusive las moléculas son más grandes que la luz. O sea, que la luz, si tú la dejas, ok, y la dejas llegar, te logra interaccionar con la molécula de ADN, por ejemplo. La molécula de ADN es más grande que la longitud de onda de la luz. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de radiación, porque sí logran interaccionar. Ahora, otra cosa es que tengan la energía para hacerle un daño. Esa es otra cosa. ¿Ok? Pero una cosa es que sí logra chocar, sí logra interaccionar, sí logra generar una interacción. Entonces, la luz es una radiación electromagnética de un rango espectral entre 400 a 700 nanómetros y es conocido como visible. No, doctor, no existe la luz visible. Decir luz visible es decir luz. El visible es luz y la luz es el visible. Lo que existe es la radiación visible, que se llama luz. ¿Ok? Existe la radiación ultravioleta. No existe la luz ultravioleta. No existe la luz infrarroja. ¿Ok? Existe la radiación ultravioleta, la radiación visible y la radiación infrarroja. ¿Ok? Las tres son ondas electromagnéticas con diferentes rangos espectrales, con diferentes longitudes de onda. Que eso nos lo permite clasificar, ¿verdad? En lo que llamamos nosotros, ¿ok? El espectro. ¿Qué pasó? El espectro electromagnético, se había colgado el espectro electromagnético que está aquí. ¿Ok? Justamente quienes están como vecinos al lado de la luz es el ultravioleta, que tiene longitud de onda más corta, y el infrarrojo, que tiene una longitud de onda más larga. Fíjate que mientras más pequeña es la longitud de onda, al ser más pequeña la longitud de onda significa que vibra más rápido. Y al vibrar más rápido, por lo tanto, es más energética. Una longitud de onda larga es una longitud de onda de menor energía. Es por eso que el infrarrojo tiene menos energía que el ultravioleta. De hecho, el ultravioleta está justamente ahí pegadito al lado de los rayos X, donde ya comenzamos a tener una radiación ionizante, donde sí nos hace daño, porque sí es más energético y comienza a generar daño. Entonces, mientras menor sea nuestra longitud de onda, más energética. Entonces, sí, el violeta es más energético que el rojo. El azul es más energético que el rojo. ¿Ok? Ese es un elemento importante a tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros nos hablamos, llegamos al ultravioleta y lo bajamos hacia los rayos X, se lo llamamos una radiación ionizante. Y por encima del ultravioleta lo llamamos una radiación no ionizante. ¿Sí lo escucho? ¿Aló? Ok. Entonces, nosotros... Ok. La radiación ionizante, ahí estamos claritos. Ahí todos estamos claritos que en una radiación ionizante todos los tenemos que proteger porque tiene suficiente energía como para ionizar el cuerpo y generar daño. ¿Ok? Y donde no tenemos cultura de protección es en la radiación no ionizante. Bueno, porque suponemos que esa radiación, o sabemos que esa radiación en teoría
no nos hace daño porque no tiene la energía suficiente para hacernos daño. ¿Ok? Y de hecho es así, pero tenemos que tener cuidado porque cuando esta radiación no ionizante la convertimos en láser, vamos a verlo más adelante, le vamos a aumentar lo suficientemente la energía como para que sí nos comiencen a hacer daño, y por eso tenemos que cuidarnos. Entonces, en la radiación ionizante estamos acostumbrados a generar nuestras protecciones cuando estamos en rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, ¿ok? Y vamos a ver más adelante que también tenemos que protegernos con la radiación no ionizante cuando estamos en presencia de un láser. La estructura de un láser es bien sencilla. La estructura de un láser, yo necesito tener una fuente de poder que me necesiten los electrones. Esos electrones nosotros los vamos a necesitar dentro de una cierta cavidad para que genere fotones, y esos fotones los vamos a organizar para ser emitidos. Yo voy a hablarte ahorita sobre esta partecita de cómo nosotros vamos a excitar a esos electrones para que emitan los fotones. Eso nosotros lo vamos a hacer estratégicamente, lo vamos a hacer dentro de una cavidad que la vamos a llamar cavidad de Fabry-Perot, ¿okay? Que son dos espejos que hacen la cavidad, una caja que está conformada de espejos, de tal manera que cuando yo comience a emitir los fotones se comienzan a reflejar sobre los espejos. Yo aquí adentro de esta cavidad, yo coloco el elemento que me va a generar, que nosotros vamos a perturbar. ¿Que a quién le vamos a perturbar nosotros? Bueno, vamos a perturbar a un rubí, a un diamante, a un CO2, a un helio neón, a un argón. O sea, el elemento que me va a proveer el fotón. ¿Ok? De ahí es que viene el nombre del láser. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el láser, por su definición en inglés, de sus siglas en inglés, en español significa, es una emisión estimulada de radiación de luz amplificada. Y esto ya lo podemos entender, doctor. Es una emisión estimulada, se va a emitir una radiación estimulada. O sea, vamos a emitir una energía en forma de onda, y a decir que estimulada es que nosotros mismos la hemos provocado de una luz, o sea, de una radiación electromagnética entre 400 y 700 nanómetros, que tiene la característica que es amplificada, que tiene una amplitud grande esa onda. Eso es lo que nos está diciendo ese concepto. Es una emisión estimulada de una radiación que vamos a enviar energía en forma de luz de un lugar a otro de una manera amplificada. ¿Cómo lo logramos? Bueno, vamos a excitar a unos fotones dentro de esa cavidad, ¿ok? Para emitir esa radiación dentro de esos espectros electromagnéticos. Inclusive, hoy en día ya no solamente lo hacemos con luz, sino que ahora también lo hacemos con el ultravioleta, lo hacemos con el infrarrojo, ¿ok? Entonces podemos tener láser de ultravioleta, podemos tener láser de infrarrojo, pero todos lo llamamos con la misma palabra láser. Inclusive la palabra láser ya es aceptada por la Real Academia Española. Inclusive podemos hablarla en su parte plural, o sea, láseres. En cierto es que nosotros tenemos un sistema de bombeo dentro de este esquema, en la cual nosotros le metemos energía y comenzamos a perturbar la estructura atómica que está dentro de esa cavidad, a través de excitando al medio activo que nosotros queremos excitar. Y es como lo logramos es justamente si utilizamos este modelito exagerado del modelo atómico, ¿verdad? Si nosotros tenemos los electrones que están orbitando alrededor del núcleo, ¿ok? Cuando yo le meto energía, hay electrones que pueden brincar a un estado excitado o un metastado, ¿ok? Un estado donde el electrón no se siente cómodo y él regresa nuevamente a su estado fundamental, y ese regreso, cuando él regresa de esta energía de excitación a su estado fundamental, él emite un fotón, ¿ok? Aquí lo vemos un poquito mejor. Le metemos energía de alguna manera, el electrón sube a un estado excitado, y cuando el electrón regresa al estado natural, él emite ese fotón, ¿ok?
Esto inclusive pasa en algunos materiales de manera espontánea, pero nosotros no queremos que sea espontánea, nosotros queremos que sea estimulada, que nosotros le metemos la energía y obligamos a que metemos una cantidad de energía aquí y sacamos el doble de cantidad de energía que nosotros estamos produciendo. Y esto es justamente lo que se llama la emisión estimulada. Ojo, por cierto, quien predijo esto, que se podía hacer esto, fue Albert Einstein, justamente por la cual le dieron su premio Nobel de la física, en la cual no poder decir, mira, cuando yo excito en los orbitales a los electrones de un orbital más energético, no menos energético, inestable, cuando ellos regresan, ellos emiten un fotón. Entonces, esos fotones rojos son emitidos dentro de la cavidad, ¿ok? Y dentro de la cavidad, entonces cuando el fotón se llega y se encuentra en el espejo, se regresa, y cuando viene el otro espejo se regresa y comienza en un proceso de ir y venir, ¿ok? Que esa misma energía también entra otra vez a los orbitales, genera más fotones y se comienza a generar todo un desorden de fotones y de emisión, y con el espejo van y vienen y se comienzan a excitar. ¿Ok? Ahí hemos logrado la emisión estimulada y estamos aumentando la energía porque esos fotones quieren salir de ese lugar donde está siendo confinado. Esto seguramente en su infancia también lo hizo, porque todos lo hemos hecho. Es lo mismo que usted hacía con agarrar la manguera y le ponía el dedo. Entonces el agua quería salir, nosotros le poníamos el dedo, no lo dejábamos salir y el agua se iba acumulando y quería salir. ¿Qué hacíamos nosotros? Abríamos un huequito de la manguera y el agua salía disparada. Estamos haciendo exactamente. El fotón está ahí, él quiere salir y entonces le abrimos un huequito y sale la luz. Sale la luz disparada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan disparada sale? Dependiendo qué tanta excitación hicimos aquí. Si aquí hicimos mucha excitación, por supuesto tiene mucho impulso para viajar a una gran distancia. Si es poca la excitación, entonces el agua caía. Así de sencillo. Entonces, efectivamente, así es que nosotros logramos que el láser viaje en línea recta. Entonces, de tal manera que cuando nosotros emitimos ese montón de fotones y lo dejamos salir, ellos salen todos en una misma dirección. Pero como le abrimos el huequito de una manera ordenada, resulta que ellos se tienen que ordenar para poder salir. Entonces, para poder salir, se tienen que comenzar a ordenar que oscilen todo en la misma dirección, tanto oscilen temporalmente todo en la misma dirección y también en su longitud de onda y en su oscilación de periodo. Entonces logramos tener coherencia temporal y coherencia espacial. Y ahí es donde vino el boom del láser para las aplicaciones médicas. Porque teníamos una luz que se podía generar siempre al mismo tiempo, siempre con el mismo paso y siempre con la misma energía. Y entonces ahí es cuando nos permite hacer tratamiento. Porque yo no podría trabajar con un láser, con una emisión de luz que no siempre me esté entregando la misma energía. Imagínense que estén lanzando un láser y primero entrega 2 joules, después entrega 1 joule, después entrega 4 joules. Yo no puedo programar absolutamente nada así, ¿no? Todo tiene que estar todo bien sincronizadito para poder nosotros poder trabajar con un láser de una manera adecuada. Por eso que el láser es tan importante y tiene tantas aplicaciones a nivel médico por sus 3 características. Uno, un láser es un láser cuando la emisión de la radiación es monocromática, o sea, genera una sola longitud de onda, y por eso es específico, porque solamente los elementos que puedan interaccionar con ese láser son los que son de acuerdo a esa longitud de onda. Recuerden ser el lapicito y el dedo, ¿ok? Es coherente, tanto coherente espacial como temporal, o entrega siempre la misma cantidad de energía y es colimado, o sea que nosotros lo podemos dirigir en una dirección.
una radiación o una emisión de luz es láser si cumple con esas tres condiciones. Es monocromático, es coherente y es colimado. No todo, pero yo compré un láser y ese láser me trae 3 longitudes de onda. Entonces es un láser, no es un láser. Ay, no, usted lo que compró fue un sistema de láser. Es una máquina que trae 3 láser. ¿Ok? Pues traen 3 diferentes longitudes de onda. Entonces usted tiene en su sistema láser diferentes láser y cada uno de esos láser tiene una aplicación distinta, que es lo que vamos a desarrollar. Pero un láser es un láser si es colimado, si es monocromático y es coherente. ¿Alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Ahora, en realidad, como chorro de agua, ese láser no va a ser siempre colimado hasta el infinito. ¿Ok? Va a llegar un momento que él va a diverger. Él se va a abrir. ¿Ok? Eso va a pasar. Inclusive dependiendo de la aplicación que tú quieras utilizar el láser, uno diseña si ese haz de tiempo de colimado, que eso se llama longitud de cintura, en lo que se mantiene, sea más grande o sea más pequeño. Inclusive hay láser que se utilizan para señalar estrellas. ¿Ok? Ahora, si yo agarro un láser para señalar estrellas, hay láser para señalar estrellas, tienen una longitud de cintura de alrededor de 400, 500 metros, ¿no? Entonces, si usted agarra un láser y lo dispara para el cielo, 400, 500 metros, la gente piensa que ese láser llega hasta el cielo, ¿no? Porque lo que hace es seguir el láser, ay, mira, y entonces mira para ver las estrellas y la gente cree que llegó hasta el cielo. Y es una sensación. De hecho, en los láseres que tengo yo en mi laboratorio, en la parte de física, en el laboratorio de física, nosotros trabajamos láseres en unas mesas de óptica de 2 metros y un láser que llega hasta 300 metros colimado, pareciera que fuera un láser infinito. Porque si yo nada más voy a trabajar en 2 metros por 2 metros, es un láser que son 300 metros de longitud de cintura, pareciera que fuera a llegar hasta al infinito. Pero a veces necesitamos esto, no, la respuesta es no. Porque el láser, por ejemplo, para depilar, el láser para depilar se utiliza pegado a la piel, ¿verdad? Y apenas, vamos a ver en la próxima clase, que apenas tú colocas el láser sobre la piel, pierde la coherencia. ¿Ok? Apenas entra la piel, el láser pierde la coherencia. Entonces, ¿de qué te sirve si vas a utilizar un láser pegado, tener una gran coherencia? Ni que fueras a depilar desde aquí. ¿Me entiendes? Entonces, los láseres de depilación son láseres pobremente colimados, no coherentes, perdón, pobremente colimados. Los láseres de cirugía, sí, los láseres de cirugía sí tienen que ser de una mejor longitud de cintura. Y ahí sí está la verdadera diferencia cuando uno va a comprar un láser, cuando un láser es económico o un láser es caro, ¿verdad? ¿Cuál es su calidad del colimado? ¿Cuál es su calidad de la monocromaticidad? Todos son monocromáticos. ¿Y cuál es su calidad de la coherencia? ¿Qué tan coherente es entregando su energía, ¿verdad? Y qué tan colimado es entregando su energía. ¿Ves? Ahí sí hay diferencia entre un equipo de marca y un equipo chino. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el de marca, no es que el chino no pueda hacer como el de marca, sino que la marca, un equipo tipo Fotona, por hacer publicidad a alguien, un equipo de tipo Fotona, los estonios se preocupan porque verdaderamente emitan la energía que tiene que emitir con la coherencia que tiene que emitir. ¿Ok? El chino lo arma, pega y te lo manda. ¿Me entiendes? Entonces, ¿significa que el chino no sirve? No, significa que el chino no lo probó. Es la diferencia. ¿A qué te está cobrando que yo lo probé? ¿Ok? Y este me está diciendo yo te lo envío sin probarlo. Es la diferencia. ¿Ok? Es una diferencia fundamental, sí es fundamental. Importante, sí es importante, porque es lo mismo
a comprar una medicina que la saque Pfizer, por hacerle publicidad a Pfizer, ¿no? Que alguna medicina que gracias que venden de otro país que no tienen ninguna prueba. ¿La medicina funciona o no funciona? Puede que funcione, puede ser que no funcione, podemos discutirlo. ¿Ok? Pero uno la probó y el otro no la probó. Así de sencillo. Y lo que están cobrando la marca es eso, que yo lo probé. O sea, así de importante. El otro aspecto importante para el día de hoy es la potencia. Fíjate que en la lámina tengo, dice potencia es igual a energía entre trabajo. La definición legal, la definición concreta de potencia es la energía necesaria para hacer un trabajo durante un cierto tiempo. Yo tengo que mover el celular de este punto aquí a este punto aquí. Yo necesito aplicar una energía para moverlo de este punto a este punto aquí. Por lo tanto, necesité durante un cierto tiempo. Por lo tanto, necesité una potencia. Apliqué 2 joules alrededor de un segundo. Entonces apliqué 2 vatios. Eso es lo que significa los vatios. Eso es lo que significa la potencia. La cantidad de energía que voy a entregar por segundo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque la clase la empecé por ahí. Justamente la clase la empecé diciendo que vamos a hablar del láser, que es una radiación. ¿Y qué es una radiación? Una radiación es enviar la energía de un punto A a un punto B en forma de una onda. Porque al fin y al cabo nosotros los tratamientos lo vamos a hacer es entregando energía. ¿Ve? Entonces por eso ahora yo necesito saber en qué tan rápido entregar la energía ese láser. ¿Cuánta energía entrega por unidad de segundo? Si yo lo disparo un segundo, ¿cuánta energía entrega? Si lo disparo 2 segundos, ¿cuánta energía entrega? Y si lo disparo 10 segundos, ¿cuánta energía entrega? Y eso me lo da la potencia. Porque justamente la potencia, cuando yo digo que son 1600 watts, estoy diciendo que entrega 1600 joules por cada segundo. Si yo estoy hablando de 1000 watts, estoy hablando de 1000 joules por cada segundo. Si estoy hablando de 1 watt, estamos hablando de 1 joule sobre un segundo. El reto a partir de ahora, desde el punto de vista físico y biológico, es cuántos joules se requiere para hacer un tratamiento. No cuántos watts, no cuánto tiempo, sino que en realidad los tratamientos los vamos a hacer por energía, porque eso es lo que vamos a entregar. Nosotros vamos a entregar de tal manera una cantidad de energía sabiendo que esa es la energía que nosotros necesitamos entregar para generar un cambio dentro de la estructura donde nosotros lo estamos disparando, ya sea por un efecto térmico, a un efecto mecánico, o un efecto acústico, o a un proceso fotodinámico, un proceso de fotobiomodulación, ya sea un proceso fotobioquímico que nosotros vayamos a utilizar. Porque a través de esa energía que nosotros vamos a activar a un tipo de estos mecanismos. Por eso es que el concepto de potencia para nosotros y esa ecuación es fundamental, porque eso es lo que nos va a permitir calcular dosimetría más adelante para determinar cuánta potencia o cuánta energía tenemos que nosotros entregar, o mejor dicho, cuánto tiempo tengo que disparar yo el láser. Por otro lado, subrayo en esa lámina que el láser genera una luz amplificada. Y como vemos ahí en la lámina, justamente la amplitud, la amplificada tiene que ver con la amplitud de la onda, y la amplitud al cuadrado de la onda está directamente proporcional a la energía. Significa que mientras más amplitud tengo yo, es más energético la radiación. ¿Ok? Entonces el láser, al ser amplificado, es energético. Y al hacer energético, estamos aumentando la energía por amplitud y no la estamos aumentando por longitud de onda, que era la que me hacía la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante. Porque aquella tenía longitud de onda pequeña y era más energético. Aquí hemos dejado la longitud de onda quieta, pero le hemos aumentado la amplitud. Y al aumentar la amplitud, aumentamos la energía, y por eso, efectivamente, también tenemos que cuidarnos y colocar este logo que vemos ahí, que es justamente peligro, radiación no ionizante, que es el logo que nos pide la ley venezolana, que tenemos que colocar
cuando estamos en presencia de un láser en el consultorio, en la clínica donde se encuentra el láser, tiene que ir este logo donde diga peligro, radiación no ionizante, porque efectivamente sí tiene energía suficiente como para dañar a las personas que se encuentran dentro del campo de acción del láser. Por eso era lo importante la definición del campo en su momento. ¿Ok? Entonces, hasta acá es la pildorita que yo lo utilizo en este curso de lo que es la radiación. Sencillamente, la radiación no es más que una energía que se envía de un punto A a un punto B en forma de una onda. ¿Ok? Lo importante de la onda es saber que la onda es una perturbación que se mueve en el espacio, y así como decir cada cierto tiempo se repite, que es el periodo, cada cierto espacio se repite, que es la longitud de onda, porque necesitamos saber ese periodo de esa longitud de onda para saber en qué tiempo interactúa y con qué tamaño interactúa. ¿Ok? Eso en términos generales para cualquier radiación. Si esa radiación es monocromática, ¿ok?, coherente y direccional, entonces estamos en presencia de un láser. ¿Ok? Y cuando estamos en presencia de un láser, esto nos garantiza que siempre estamos entregando la misma cantidad de energía debido a la coherencia del sistema, del sistema como tal. Lo único que el láser me pide que tenga una amplitud grande por definición, y a tener una amplitud grande se vuelve una radiación energética y por lo tanto una suficiente energía para hacer los daños y para hacer las modificaciones que vamos a necesitar hacer con el tejido biológico. Entonces, hasta aquí es justamente la primera parte de la primera clase de justamente del A, del fundamento del láser y la radiación. En la siguiente clase vamos a justamente agarrar esa radiación y la vamos a interaccionar con el tejido. Vamos a esta radiación que hemos hablado hoy de ese láser y se lo vamos a lanzar al tejido. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí dentro de qué le pasa primero a la radiación cuando entra el tejido, para ver qué pasa con el tejido cuando entra la radiación. Ok, perfecto. ¿Pregunta? No, yo creo que todo bien. Bueno, entonces si no más, dígame. No, todo perfecto. Todo. Tenemos un toquecito técnico y todo bien. Ya como uno tiene más momento ya necesita de todo. Perfecto. Esta clase en este momento la voy a parar, ok, por dejarla de